Muy buenas tardes y bienvenidos al canal de YouTube del Centro Sefarat Israel. Como todos ustedes saben, el Centro Sefarat es una institución pública que depende del Ministerio de Exteriores, la Comunidad de Madrid y el Ayuntamiento de Madrid, y cuyo objetivo es servir de puente entre España y el mundo judío. Y lo hacemos con actividades, con conversaciones, como la que hoy nos trae aquí, una conversación muy especial con la escritora Anne Berès. Anne, muchísimas gracias por atendernos hoy. Bienvenida a nuestro canal. Muchísimas gracias por recibirme. Nos acompaña también Isabel Ozores, gracias a quien vamos a poder entender todo lo que nos cuente Anne, que nos va a hablar en francés, y gracias Isabel pues vamos a poder comprender, a escuchar en español todo lo que nos dice Anne. Anne Berès nos visita para presentar su último libro. Llega después de varios éxitos, ya que antes ha publicado obras como Se busca a mujer perfecta o Cómo ser parisina estés donde estés. Ahora nos llega con una novela muy distinta titulada La Postal, y un libro que, aunque llegue por primera vez en español, lo cierto es que ya acumula más de 150.000 ejemplares vendidos en Francia, y que además ha obtenido premios como el Premio Selección Goncourt de Estados Unidos o el Gran Premio de Novela de las Letras de Elle, además del Premio Renaudot des Lycées. Por tanto, viene ya, es una novela que aunque llegue, como decimos, por primera vez en español, es una novela que llega muy avalada por diferentes premios y por el propio público. Para entender un poco de qué trata este libro, La Postal, me gustaría contar simplemente que parte de un momento en el que la madre de la autora, la madre de Anne, recibe una postal en su buzón con una extraña caligrafía y 4 nombres grabados: Efraín, Emma, Noemí y Jacques. 4 nombres que son los 4 nombres de los abuelos de Anne, fallecidos, asesinados en Auschwitz en 1942. Anne, a mí me gustaría preguntarte inicialmente cómo llega esta historia a tus manos, ¿no? ¿Cómo llega esta historia a tus manos para convertirla en esta novela, La Postal? Desde un principio no pensé que esta historia familiar pudiera llegar a ser una novela. Todo empezó cuando un día mi hija, que tenía 6 años, llegó del colegio y le dijo a su abuela, a mi madre, le preguntó en primer lugar: abuela, ¿eres judía? Y mi madre dijo: sí, soy judía. Y después mi hija dijo: ¿mamá es judía? Y mi madre le dijo: sí, porque sabes, el judaísmo se transmite a través de la madre, por tanto tu madre es judía. Y entonces, ¿eso quiere decir entonces, abuela, que yo soy judía? Y mi madre dijo: sí, pero ¿por qué me preguntas? ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara? Y mi hija respondió: esto me molesta, porque en el colegio no les gustan mucho los judíos. Y por tanto, mi madre me llamó por la tarde para contarme esto y para decirme: tienes que hablar con tu hija y preguntarle qué ha pasado porque es algo grave. Tienes que ir al colegio, tienes que preguntarle al director del colegio, tienes que preguntarle a la profesora qué ha pasado. Y yo estaba paralizada. No era capaz de hablar con mi hija. No fui capaz de hacerle una pregunta tan sencilla como ¿qué ha ocurrido en el colegio? Me quedé bloqueada psicológicamente. Y en su lugar empecé a pensar en la postal anónima que habíamos recibido 15 años antes, en 2003, que justo acabas de recordar, cuyo contenido acabas de recordar. Y nunca había vuelto a pensar durante 15 años en esa postal, pero de repente, debido a este hecho que ocurrió con mi hija en el colegio, volví a pensar en la postal y me obsesioné, quería encontrar al autor.
Por lo tanto, emprendí esta investigación y soy escritora, pero sin embargo no pensé inmediatamente que podía convertirlo en un libro. De todas formas, durante el tiempo que empecé a hacer la investigación, las cosas que me iban ocurriendo eran tan sorprendentes que empecé a tomar notas para poder escribir un libro. Ujú. Anne, lo cierto es que a partir de esta historia tú empiezas a crear una serie de diarios. Si no me equivoco, hay una mezcla de ficción y de realidad, de algo que has comprobado. No, es absolutamente todo real. No se toca, ¿eh? Es Sí. absolutamente todo real. No, no he mezclado en ningún caso ficción con realidad. Todo lo que relato es cierto. Ujú. Todos los hechos que cuento son verdaderos. Donde sí que yo hago una labor novelesca, de novelista, es evidentemente cuando yo doy vida a los miembros de mi familia, hablo de cartas que se han escrito, fotografías, yo parto de ahí, de cartas, de fotografías, de documentos que son reales. Pero mi trabajo como novelista es hacer que todo eso tenga vida. Ujú. Por lo demás, todos los hechos que se relatan en la novela son ciertos, son verdaderos. Y además, todos los elementos de la investigación también lo son. Todo lo que cuento ocurrió. Donde yo soy novelista es en lo siguiente. Yo tardé 4 años en llevar a cabo esta investigación. Sin embargo, en el libro se ocurre en 4 meses. Lo que he hecho es concentrar los hechos. Pero por lo demás, todo es cierto. Ujú. En todo caso, en cualquier caso, aunque haya esa recreación de ese intercambio de cartas y que estén basados en todos los datos reales de una investigación que has realizado, lo cierto es que trabajas en la postal con probablemente la que sea una de las materias más sensibles con las que puede trabajar un escritor, que es la memoria. ¿Cómo te enfrentaste al reto de trabajar con la memoria? Además, la memoria de una parte de la historia tan sensible como es el Holocausto, como es la Shoah, como es la Segunda Guerra Mundial. No sé de qué manera, porque tus otros libros no han ido por esta línea, ¿no? No sé de qué manera te enfrentaste a esta temática, al hecho de trabajar con esa materia prima que es la memoria de tu familia y de tantas otras familias europeas, judías y no judías también en otros casos, que sufrieron el Holocausto. ¿Cómo he trabajado? Bien. En primer lugar, tuve que trabajar como una historiadora. Es decir, tuve que sumergirme en el periodo, conocer bien el periodo histórico, analizar los testimonios de los testigos que había. Es decir, es un trabajo inmenso ese ya de partida. Y seguidamente, además, yo tenía todos los archivos familiares, todos los documentos de la familia. Y entonces lo que yo tuve que hacer es hacer que esos documentos hablaran. Por ejemplo, en los archivos de la familia había... No, yo he ido a los archivos policiales y ahí encontré la ficha de cuando mi familia se fue a inscribir en el censo de judíos de Francia. Porque como seguramente sabrás, cuando se promulgaron las leyes antijudías en Francia, en la primera etapa fue pedir a todos los judíos que fueran a la prefectura para declararse como judíos, para hacer una declaración de que eran judíos. Y a partir de esa lista, seguidamente el Estado pudo organizar la deportación de los judíos. Por tanto, fui
Fui allí y encontré esta ficha del censo. Me di cuenta, mirando la ficha, que mi familia, Efraín y Emma, eran los números 1 y 2 de la lista. ¿Qué quería decir eso? Eso quería decir que llegaron mucho antes de que la prefectura abriera para ser los primeros. ¿Y por qué querían ser los primeros? Por eso quiero decir que yo tengo que dar voz a esos archivos, a esos documentos. ¿Por qué quiere uno ser el primero en ese censo? ¿Qué significa eso? Eso quería decir que Efraín pensaba que si él mostraba que era un buen judío, es decir, eso quería decir que era un buen ciudadano. Por tanto, él esperaba de esa forma que se le valorara positivamente esa petición de naturalización. Porque en los archivos también estaba también el dossier de la petición para ser francés. Y él quería hacerse francés, naturalizarse francés desde hacía muchos años. Por tanto, este documento me dice algo de la personalidad de este hombre, de cómo era este hombre. Y así pues, yo puedo describir la escena cuando se levanta, le dice a su mujer, vamos a levantarnos pronto, que todo el mundo esté listo, que nadie llegue tarde. Y así tengo yo una escena de cómo ocurrió la cosa en mente. Y precisamente en esta ficha también que las chicas se me inscribieron 2 o 3 días después, las hijas. Y entonces, ¿qué me dije yo a mí misma? Han discutido con los padres. Han dicho a sus padres, pero bueno, estáis locos. No hay que obedecer al mariscal Pétain. No vayáis al censo, a apuntaros en el censo. Y entonces me imagino esa discusión. Y los padres, después de 2 o 3 días, le dijeron a sus hijas, por favor, os pido que vayáis, apuntados en el censo, porque si no vais a estar en una situación de ilegalidad, os va a detener la policía, van a meteros en la cárcel, en prisión, en fin. A partir de ahí yo puedo escribir y describir esa escena. Así, esa es la forma en que los documentos archivísticos me permiten relatar cosas. Por ejemplo, voy a dar otro. Yo tenía dos fotografías de antepasados míos. Una de las fotografías era de Rusia y otra en Palestina, cuando se fueron a Haifa a instalarse. Y comparé las dos fotografías. Cuando estaban en Rusia, eran burgueses, estaban muy bien vestidos, tenían bonita ropa, joyas, llevaban joyas, pero tenían un aire muy severo. Y las mismas fotografías en Haifa, en Palestina, porque en aquel entonces era Palestina, pues bueno, aparecían muy mal vestidos, la piel se les había arrugado por el sol, estaban vestidos de cualquier manera, verdaderamente, pero tenían un aspecto muy feliz. Tenían un rostro alegre, cálido. Y entonces comprendí que estos ancestros míos estaban felices con su vida en Haifa, estaban contentos, aunque hubieran perdido sus riquezas, aunque tuvieran que trabajar ellos en los campos, en los naranjos, ellos estaban contentos. De esa forma, las fotografías me han permitido comprender su historia. Muy bonito lo que nos cuentas. Te has tenido que meter en la mente
de tus ancestros, de tus abuelos. Has de tenido sus que introducirte en su cabeza. En este proceso, que hay entonces, una parte del proceso creativo, il y a une yo no sé partie del si tú processus consultabas con tu madre, con tus familiares, consulte avec ma si, mère, si ellos pensaban que esos pensamientos que tú creías que tenían tus abuelos, tus je pensais ancestros, que podían les ser ancêtres, así, si su personalidad podía estar bien est-ce que ajustada. ta mère, les Y membres de ta famille pensaient aparte, qu'ils avaient raison quand ils pensaient qu'ils tenías pouvaient esa être responsabilidad por capables crear una d'être manera de pensar, comme ça, unas avec opiniones, un punto cette de façon vista de que se de acercara a lo que réfléchir, realmente ellos de pudieran faire pensar toucher à la o réalité creer en esos años. dans ces années. ¿Quieres decir si mi madre pensaba que lo que yo pensaba de mis ancestros, de forma de pensar, se ajustaba a la realidad? Sí, sí. Mi madre, que es uno de los personajes del libro, porque es con ella con quien yo llevo a cabo la investigación, es la protagonista, pues bien, yo cada 50 páginas que escribía le daba el libro para que las leyera, para que pudiera decirme si estaba de acuerdo, si no estaba de acuerdo, en qué puntos, si creía que yo estaba escribiendo lo que había ocurrido o no. Esto es algo que yo hice de acuerdo con ella. Ahora hay un fenómeno que conocen muchos escritores, y es el siguiente: cuando a uno le obsesiona lo que está escribiendo, y cuando uno trabaja con hechos reales, de vez en cuando uno tiene como visiones. Voy a darte un ejemplo. Yo escribía sobre mi abuelo, al cual no conocí, y escribí cosas muy específicas, muy precisas. En particular, digo que se trataba de un personaje que tenía dificultades para expresarse, para hablar, y en su relación con la escritura. ¿Y por qué? Pues no lo sé. Y cuando terminé de escribir el libro, por azar, por casualidad, supe que mi abuelo había inspirado el personaje en un periódico de una mujer que había escrito un diario durante la guerra y una mujer que él había conocido. Y cuando yo leí ese diario, inspirado por mi abuelo, esta mujer escribió que tenía un problema de locución. ¿Cómo he podido yo saber esto? No lo sé. No lo sé. Es difícil. Sí, Es impresionante, ¿no? Porque efectivamente a veces eh, sí, nos llegamos a meter tanto en la mente, ¿no? Que o tanto en los sí, personajes que sí, podemos llegar a conocerles de verdad. Eh, un viaje como el tuyo, una investigación como la tuya, a tus propias raíces, a tus antepasados, es también un cambio para ti. Es también un cambio en la manera en la que tú puedas vivir tu identidad como judía o tu identidad como parte de esta familia. Eh, yo no sé si esta investigación te ha cambiado a ti también, ha cambiado la manera en la que tú ves tu identidad, en la que te ves a ti y a tu hija como judías, ¿no? Que nos contabas al inicio. ¿De qué manera te ha cambiado si es así? À quel point ça a changé par rapport au début, ce que racontais au début. Nací en una familia laica. Nosotros no practicábamos ni la religión ni la cultura judía, en absoluto. Y por tanto, yo no entendía muy bien por qué la palabra judía me designaba. O sea que durante toda mi vida he tratado de comprender por qué soy judía y en qué soy. Y el libro es la respuesta. Antes de escribir este libro, yo nunca decía que era judía, porque mi apellido ni siquiera es judío y nadie sabía que yo era judía.
es como si, sin entender el sentido de esta palabra, yo tampoco, al no entenderlo, no comprender qué quería decir eso, tampoco me permitía a mí misma pronunciarlo, decirlo. Con este libro, sin embargo, me he visto obligada a responder a esta pregunta. ¿Por qué eres judía y qué significa eso para ti? Y por lo tanto, en el libro doy la respuesta. Por consiguiente, este libro ha cambiado eso. Es decir, ahora puedo decir, soy judía y es por esto por lo que soy judía. Anne, no vamos a desvelar mucho más para que el lector se pueda acercar al libro. Una última pregunta. No sé si vas a pedir que en el colegio de tu hija se lea este libro, se lea La Postal. Y me gustaría saber qué piensas de la repercusión que ha tenido esta obra tuya, porque ha tenido una muy buena acogida en el público francés y también un gran reconocimiento por parte de varios premios. Estas dos preguntas. En cuanto al colegio de mi hija es todavía muy pequeña. Y además ya no está en ese colegio donde ocurrió aquello. En cuanto a la acogida del libro, pues para empezar, el éxito que ha tenido me sorprendió mucho. Algunas semanas antes de su publicación, mi madre vino a verme y me dijo, hija mía, tengo algo que decirte. La gente está harta de oír hablar de los judíos. Está harta de oír hablar de la guerra. O sea que tienes que saber que si tu libro no tiene éxito, no es porque tu libro sea malo, sino porque la gente ya no quiere volver a oír hablar de nosotros. Sin embargo, y me acuerdo que cuando me dijo eso me puse a llorar. Sin embargo, el libro ha tenido un enorme éxito. O sea que yo le he dicho a mi madre, mamá, viste, te confundiste. Es cierto que el libro ha tenido un éxito inesperado, como si se tratase de un fenómeno, ¿no? ¿Y cómo yo explico esto? Pues bien, primero este es un libro que yo quería escribir para los jóvenes, a ellos iba dirigido. Es un libro en el que yo me propuse una misión, y una misión. Quería escribir un libro que fuera fácil de leer para alguien que fuera joven, que tuviera un lenguaje claro y sencillo, aunque sea difícil escribir de forma sencilla, ¿eh? Quería que el libro, desde un punto de vista histórico, fuera impecable. O sea que he trabajado con historiadores, el libro lo releyeron historiadores antes de su publicación. También quería que el libro pudiera comprenderlo una persona que conociera poco la historia, pero que al mismo tiempo le diera la mayor cantidad de información posible. Y también quería que el libro fuera, fuera motivante, que estimulara. Es decir, que fuera un libro que uno no pudiera dejar de leer, que pasara las páginas una tras otra. Porque quería que alguien joven, que un joven, se viera totalmente atrapado en la historia, por la historia, y que cerrara el libro habiendo aprendido muchísimas cosas sobre Francia cuando lo terminara, pero sin darse cuenta de todo lo que había aprendido. O sea que yo hice ese trabajo de transmisión. Hay una frase de Simone Weil muy importante para mí. Ella dice que no hay un deber de memoria, pero hay un deber de transmisión. Y por tanto, yo creo que esas son las razones que explican el éxito que ha tenido el libro. Porque el libro es un libro que está abierto a todo el mundo. Y además, en cuanto a la cultura judía, yo quería que el libro también fuera un libro abierto. Mi personaje en el libro es alguien que es como un inocente, una persona que no conoce nada del judaísmo,
El personaje es más ignorante de lo que soy yo, el personaje mío. Pero esta ignorancia yo la he exagerado como si se tratase de Cándido, el personaje de Voltaire. Para que mi personaje, que digamos que para que mi personaje fuera más tonto, que tuviera menos conocimientos que el lector. Y así pues el lector nunca se sentiría excluido, yo pensé. Y poco a poco iría entrando en esta cultura, en la comunidad judía, sin sentirse excluido e ir aprendiendo cosas al mismo tiempo que el personaje del libro. Ujú. Ann, ya vamos a terminar, pero no quería despedirte sin preguntarte ahora, después de escribir este libro, no sé cómo ves las muestras de antisemitismo que se siguen viviendo y además que se siguen viviendo también en Francia, ¿no? Que las hemos visto, por desgracia, ocupando páginas de periódicos y minutos de televisión. Incluso tú misma nos contabas esto que pasó con tu hija. Es una muestra clara de que el antisemitismo sigue patente, ¿no? Sigue vivo, por desgracia. No sé cómo ves estas muestras hoy en día en Europa, en Francia en concreto, tras escribir esta obra. Es cierto que Francia siempre ha tenido como erupciones, por así decirlo, antisemitas, brotes antisemitas. Yo hice un vídeo en una especie de magazine en línea y en el chat hubo comentarios antisemitas. Este antisemitismo forma parte de la historia de Francia, pero, y esto es muy importante para mí, también en la historia de Francia hay un filo semita. Y de hecho lo demuestra el éxito del libro. He conocido a mucha gente que me ha dicho, yo no soy judío, no conozco esta historia, pero me apasiona esta historia, siempre me ha interesado el pensamiento judío. O sea que hay algo muy particular en la historia de Francia que es ambivalente entre ese filosemitismo y ese antisemitismo. Muy bien, pues Anne Berès, autora de La Postal, te agradecemos enormemente que hayas querido estar aquí en el canal de YouTube del Centro Sefarat Israel y que nos hayas presentado esta obra que recomendamos activamente desde aquí, desde el centro. Muchísimas gracias. Y gracias Muchas también, gracias, Isabel, Isael. Isabel, por traducirnos, por interpretarnos todo lo que nos ha trasladado Anne. Y a todos ustedes que nos han seguido durante esta conversación, les animamos a que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho y sigan al tanto de todos los vídeos que les tenemos preparados para los próximos días. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.